Muy buenos amigos, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy os voy a contar cómo elegir un grupo electrógeno. Entonces, un grupo electrógeno, básicamente, ¿qué es? Pues es un aparato que funciona con gasolina y que nos permite generar energía. ¿Cuál es el uso de ese aparato? Pues, por ejemplo, eh, el uso de ese aparato podría ser, por ejemplo, para obtener electricidad en una zona donde no tienes acceso a la red eléctrica, como en una obra, por ejemplo, o cuando estás de camping, no tienes acceso a la red eléctrica y este aparato funciona a gasolina, le echas gasolina, lo enciendes y hace girar un motor que a su vez genera la electricidad que necesitamos, ¿sí? Pero tema, hay primero, sí, para eso es para qué sirve y segundo, para qué queremos uno de esos, ¿no? Pues por ejemplo, para cuando vas de camping, ¿no? Para tener electricidad de forma autónoma, pero también para los casos cuando hay una falla de luz. Sí, como hubo recientemente el pasado 28 de abril. Entonces, gracias, si tienes un aparato de esos en casa, puedes tener luz mientras no se restablece el suministro. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener uno de esos en casa? Pues es importante, por ejemplo, ya para tener energía. Hoy en día es muy difícil vivir sin electricidad, ¿no? Y segundo, porque imagínate, pues tienes en casa congelador, nevera, si el corte de luz se prolonga en el tiempo, significaría perder todo lo que tienes tanto en la nevera como en el congelador, sobre todo si hace calor como estos días, ¿verdad? Tema es mucho más importante, por ejemplo, si vives en el campo, si tienes animales, tienes un congelador grande, tienes pollos congelados, tienes conejo, tienes cerdo, tienes hortalizas congeladas, entonces, en caso de que haya un corte de luz, perderías todo el género, ¿sí? Si se prolonga en el tiempo. Más allá de un día, todo lo que tienes en el congelador se perdería, ¿sí? Entonces es muy importante tener uno de esos en casa por si acaso y sobre todo, como os digo, si vivís en el campo y tenéis congelador grande y muchas cosas dentro, un corte de luz que se prolonga en el tiempo en esos casos sería un tema bastante serio y una pérdida bastante grande para ti, ¿sí? Por eso está bien tener uno de esos aparatos, ¿sí? Y ya os digo, su coste no es tan grande, ¿no? Este, por ejemplo, que está en Amazon, podemos verlo. Fijaos, por menos de 300 euros ya podemos tener uno de esos que nos serviría para, por ejemplo, conectar el congelador. Pero bien, ya os digo que hay muchos aparatos para escoger. Estamos un poquito desconcertados, ¿sí? No sabemos cuál elegir. Entonces, pues vamos a mirar un poquito sobre qué criterios tenemos que fijarnos, ¿sí? Vamos allá. Bien, ¿cómo elegir un grupo electrógeno entonces? Vamos allá. Uno de los temas principales es la potencia que es capaz de suministrar, ¿sí? Entonces, esta característica, como decimos, va a determinar cuántos aparatos puedes conectar a tu máquina, ¿no? A tu motor, ¿sí? Por ejemplo,
un congelador. Tenemos aquí algunos datos, ¿no?, que he puesto en mi página web. Algunos aparatos puedes confirmarlo en casa, pero por ejemplo una lavadora consume 500 vatios, una vitrocerámica consume 1 kilovatio, congelador, dependiendo del tamaño, entre 450 para los pequeños y 900 vatios para los grandes, ¿sí? Una nevera 500 vatios, un punto de luz 5 vatios, una televisión 50-200 vatios. Depende un poquito, pues, lo que queremos conectar, ¿no? Entonces, simplemente hacemos la suma de todo lo que queremos utilizar en caso de corte de luz y obtenemos la potencia que queremos conectar, ¿no? Una forma más sencilla también de hacerlo es mirar la potencia contratada que tenemos en nuestro contrato de la luz, ¿no? Puede ser 3,2 kilovatios, 4,4 kilovatios, depende un poquito. Si tenemos un limitador de potencia de 16 amperios, 20 amperios, entonces ya podemos basarnos en esa cifra para lo que es la potencia, ¿no? Aquí tenemos varios, por ejemplo. Este, por ejemplo, que de 1400 vatios, que no sería suficiente para conectar un congelador. Este de 1100 vatios, ¿sí? Luego ya tenemos otros, que uno de estos, por ejemplo, que suministra 3500 vatios, ¿sí? Y sería capaz de suministrar toda la potencia que necesitamos en caso, por ejemplo, que tendremos una potencia contratada de 3,2 kilovatios, ¿sí? Bien, otra característica importancia es la alimentación. Pueden funcionar normalmente gasolina, también pueden ser diésel o pueden ser de gas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en mi blog tenéis uno que tiene la posibilidad de estar conectado a gas, ¿sí? Se conecta a una bombona de gas butano y ya está. Tenéis aquí en Amazon. Y en este caso tendría una potencia de 3 kilovatios, un poquito menos que el anterior, pero que también pues nos cubriría en caso de corte de luz, ¿sí? Autonomía es un tema principal también, ¿no? Es decir, que los aparatos tienen un consumo determinado, tienen un depósito de una capacidad determinada y entonces lo que podemos mirar es cuánto tiempo va a aguantar el grupo mientras con un depósito de combustible, ¿no? O podemos ver también cuánto consume eh, al día ese aparato en cuestión, ¿no? Otra característica también importante de que podemos, en la cual podemos fijarnos a la hora de elegir un grupo electrógeno, ¿verdad? Otra característica importante también es el tamaño. Claro, a cuanta más potencia, pues mayor tamaño, y para llevarlo de un sitio a otro será un aparato más voluminoso, más pesado, claro, suministra más potencia, pero
también es más grande, más voluminoso y más pesado. También un tema a tener en cuenta, ¿no? Normalmente también tenéis aquí ese tipo de características, ¿no? Si veis aquí en Amazon, más detalles. Aquí tenéis, por ejemplo, la dimensión del producto y su peso, ¿sí? Otro tema fundamental también es el ruido que produce. Es un tema, claro, importante, ¿verdad? Porque estos aparatos funcionan a gasolina, a gasoil y lo malo que tienen es que hacen ruido y que el ruido es bastante molesto, ¿no? Daos cuenta que pues es como una cortadora, como una moto, ¿no? En fin, es lo que hay, ¿no? Entonces sí que es un tema molesto que no vamos a tener siempre, claro, lo vamos a utilizar de forma ocasional, pero por ejemplo, si vives en un piso, es una cosa que vas a tener que tener en cuenta, ¿no? El ruido que produce, ¿sí? Y aquí tenéis, por ejemplo, el ruido que produce. 96 decibelios ya es bastante molesto, pero bueno, es lo que hay. Es un motor que funciona y evidentemente silencioso no es, pero bueno, es lo que hay. Y otro tema que es importante también es el sistema de arranque. Normalmente pues se enciende pues como una cortadora, ¿no? Tiras de un cable y listo, ¿verdad? Pero en algunos casos puede encender como un botón, ¿sí? Le das y enciende. En esos casos necesita una batería o también si lo conectas a la red, ¿sí? Podría arrancar él solo cuando detecta una falla de suministro, ¿sí? Y esto es lo que os decía, ¿veis? Eh, Inicia automáticamente el generador en caso de falla de fuente de alimentación principal. Sí, es decir, que lo podíais eh, conectar a la red y cuando falla la luz se va a encender de forma automática. ¿Sí? Esta es una característica bastante interesante de este aparato, que ya es de más alta gama, pero y ya veis que tampoco es una exageración lo que cuesta. Este es parecido, 589 euros, y este en concreto vale 699, ¿sí? Pero ya es un aparato de alta gama. Muy bien, pues esos son las características en las que es importante fijarse cuando vais a elegir un grupo electrógeno, ¿sí? De esta forma, siguiendo un poquito estas indicaciones, no estaréis tan perdidos a la hora de elegir uno, ¿sí? Pues nada más por hoy, amigos. Próximamente haremos presentaciones de grupos, comparativas de grupos para pues ver un poquito, comparar dos, cuál es el mejor uno comparado con el otro. Iré subiendo más vídeos al canal. No os lo perdáis, suscribíos y sobre todo compartid. Muchas gracias y hasta pronto.